A continuación le vamos a dar la palabra para la disertación de la doctora Cintia Pérez Bazán, denominada Actualidad y Futuro de la OSEP. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Cintia Pérez Bazán. Actualmente trabajo en el Hospital El Carmen y en el pabellón Misericordia y en el área de Ser Mujer de OSEP. Agradezco a las autoridades, obviamente, por esta oportunidad para la presentación, y el objetivo es rápidamente poder mostrar qué es lo que hacemos en OSEP, en el programa de prevención de cáncer de cuello, en la actualidad, y también qué es lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Quiénes somos? Bueno, OSEP cuenta con sedes departamentales, con OSEP Cerca, con consultores externos ginecológicos, con los consultorios de patología cervical, con los prestadores por programas, hay un grupo de seguimiento, un vacunatorio, el laboratorio de citología del OSEP, la red de laboratorios, el servicio de anatomía patológica, el servicio de ginecología y de oncología, todos estos en el Hospital El Carmen, y actualmente la parte de inmunistoquímica y test de cura los tenemos tercerizados. Somos un grupo amplio, hay enfermeros, técnicos, parteras, médicos de familia, ginecólogos, administrativos, bioquímicos, y todos ellos trabajan de alguna manera en este programa de prevención de cáncer de cuello uterino. Un programa de prevención de cáncer de cuello uterino es un programa integrado en el cual las mujeres van a ser invitadas al tamizaje, van a recibir los resultados y después van a ser derivadas para realizar el tratamiento necesario. En el caso de que, obviamente, estos tamizajes den negativos, las pacientes regresarán a las pautas programáticas. El objetivo principal siempre de cualquier programa de prevención de cáncer de cuello es reducir la incidencia y la mortalidad. Nosotros sabemos cuál es la población objetivo. Las mujeres afiliadas de OSEP entre 25 y 65 años son las pacientes a las que tenemos que tamizar. Son 115.445 pacientes. Hoy el cáncer de cuello uterino es el tumor que revela la desigualdad social en salud, a pesar que es una enfermedad que podría prevenirse casi por completo. Sin embargo, en general va a seguir afectando a mujeres socialmente vulnerables, y en esta diapositiva de Globocam, donde muestra las tasas estimadas de mortalidad por cáncer de cuello uterino, seguimos viendo que son los países más vulnerables, los más pobres, los que tienen las tasas de mortalidad más altas. Otra diapositiva de Globocam, en donde podemos ver las tasas de incidencia y de mortalidad estimadas por cáncer de cuello uterino. Esto es en Argentina, en las mujeres, y vemos que el cáncer de cuello uterino es el tercero en frecuencia, ¿sí?, de incidencia, y el cuarto en frecuencia en mortalidad. Esta diapositiva en realidad es de hace varios años. Actualmente en Argentina aparecen aproximadamente 4.500 casos nuevos de cáncer de cuello de útero por año y casi 2.000 muertes anuales. Y este gráfico nos muestra esta tendencia en línea recta, ¿sí?, de la tasa de mortalidad en Argentina, que se ha dado por muchos años de la misma manera. Y bueno, y con respecto a OSEP, pudimos hacer un estudio de la incidencia de cáncer de cuello uterino por año, por departamento en nuestras afiliadas. Estos fueron datos del Registro Provincial de Tumores, en donde se evaluó en dónde teníamos mayor cantidad de cánceres. En Tunuyán y en La Paz es en donde tenemos las afiliadas con mayor cantidad de cáncer de cuello uterino, casos nuevos por año, ¿sí?, con una tasa ajustada a 10.000 afiliadas. El programa de prevención de cáncer de cuello tiene 4 ejes principales, y el primer eje es la vacunación. La vacunación obviamente ha sido un paso importantísimo. Las vacunas contra el HPV van a reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero, pero obviamente no lo van a eliminar por completo. Por lo tanto, aún con la introducción masiva de la vacuna, los programas de prevención tienen que seguir implementándose. OSEP cuenta
cuenta con vacunatorios propios, tenemos un vacunatorio en el Fleming y otro vacunatorio en el Hospital El Carmen, y con respecto a la vacunación en niñas, en Mendoza, estos son datos de la doctora Iris Aguilar, del vacunatorio central, ya que la primera dosis en general se coloca en las escuelas, y estos datos son correspondientes al 2019. Tenemos un 84% de cobertura en la primera dosis de vacuna para HPV en niñas y casi el 60% de cobertura en la segunda dosis. El segundo eje de acción es la cobertura poblacional, y en realidad es el principal mecanismo para aumentar el impacto cuantitativo del tamizaje, y quizás también es la estrategia más costo efectiva. La cobertura poblacional. Las pacientes en realidad de OSEP van a llegar a OSEP a realizarse el Papa Nicolau de una manera oportunista. La paciente va a sacar un turno con la partera, con el médico de familia o con el médico ginecólogo y va a concurrir a realizarse este estudio. También la paciente recibe la recomendación de otros programas de OSEP para realizarse el Papa Nicolau, como puede ser por el programa Plan Nacer o por el programa de salud reproductiva. También accede a través de los medios de comunicación, tenemos una revista, la revista Todo OSEP, o a través de las redes, Instagram, Facebook, en donde se las invita a las pacientes a realizar este estudio, y también cuando va el móvil de OSEP a buscarlas, y cuando se realiza la campaña del PAP a demanda, que esto se realiza en marzo. Acá tenemos algunas imágenes en donde vemos la folletería, donde vemos la revista, donde vemos el móvil y la campaña del PAP a demanda que se realizó en marzo. Sin embargo, las guías internacionales recomiendan dejar, obviamente, este modelo oportunista, y lo que tenemos que hacer es buscar activamente la población, realizar registros y realizar el seguimiento, y eso lo sabemos. Es por eso que a partir del 2019 se empezaron a implementar otras acciones para poder aumentar esta cobertura de población. Entonces se envió el padrón con estas poblaciones objetivos de las mujeres de 25 a 65 años a las delegaciones de OSEP para que comiencen con esta búsqueda activa. También se eliminaron costos de coseguros y se eliminaron también los turnos para que las pacientes pudieran acceder de mejor manera. Y otra de las acciones fue la búsqueda activa de pacientes con más de 5 años sin realizar citología convencional en los efectores de OSEP. ¿Esto cómo se hizo? Se buscó los teléfonos de estas afiliadas que no habían realizado el Papa Nicolau hace 5 años y se realizó un llamado electrónico, es decir, un llamado electrónico único en marzo del 2019. Esta es una de las herramientas que esperamos que se pueda seguir implementando a futuro porque en realidad ahí realizamos esta búsqueda activa de las pacientes. Sin embargo, más allá de todas estas acciones y de los esfuerzos, en realidad esta es la realidad y este es el porcentaje de cobertura con citología convencional en la población objetivo de OSEP. En el 2018 fue del 24%, en el 2019 con los esfuerzos llegó tan solo al 30%, y en el 2020 del 14%, estos son datos hasta noviembre del 2020, y obviamente afectados por la pandemia. Este 30% está muy lejos de las metas que tenemos. El tercer eje de acción es el tamizaje. Hoy el tamizaje en OSEP lo realizamos con citología convencional, nosotros no tenemos citología en base líquida. ¿Y cómo lo realizamos? Le pedimos a las pacientes entre 25 y 65 años que realicen el PAP y que realicen un PAP anual. Si estos 2 PAP primeros dan negativos, la paciente puede ser evaluada cada 3 años hasta los 65 años inclusive. En el caso de pacientes con lesiones precancerosas, con cáncer de cuello o pacientes inmunosuprimidas, les pedimos que continúen después de los 65 años con el tamizaje. Bueno, para nosotros desde el programa es fundamental la centralización de datos. Eso es lo más importante también. En este gráfico podemos ver, en estas barras,
son las cantidades de Papa Nicolau que se realizaron en OSEP desde el 2014 al 2020. En rojo vamos a ver los efectores privados y en azul los efectores propios, es decir, del laboratorio de citología propio de la OSEP. Entonces vemos que a partir del 2019 también se tomó otra decisión muy importante y fue pedir a los efectores privados que las muestras citológicas fueran procesadas únicamente en el laboratorio de citología de la OSEP. Obviamente que esto permitió la centralización de información y la mejor búsqueda de los Papa Nicolaos, que eran sin 2 más, para poder seguirlos y poder derivar a la paciente para su atención. Fue así entonces que entre el 2019 y el 2020, en el laboratorio de citología de los OSEP, en el cual tenemos un grupo de 2 médicas citólogas, la doctora Vargas Leiva y la doctora Juliano, y un grupo de citotécnicos, se realizaron 32.662 muestras, de las cuales casi el 90% dieron negativas, un bajo porcentaje de insatisfactorios, casi el 1%, y de sin 2 más del 0,4%. Y el cuarto y último eje de acción es el seguimiento y el tratamiento. Nosotros tenemos un grupo de seguimiento, el cual está constituido por administrativos, por citotécnicos y por médicos del programa. Este grupo de seguimiento lo que hace es buscar a las pacientes con PAP sin 2 más, y estas pacientes son citadas y derivadas a los servicios para que puedan ser atendidas. Entonces, entre el 2019 y el 2020 pudimos ver 124 pacientes con PAP patológicos, de las cuales 121 pudimos citar y derivar, todavía nos falta encontrar a 3 pacientes. Estas pacientes fueron evaluadas colposcópicamente y biopsiadas, la gran mayoría, tratadas las que tenían las lesiones de alto grado, y en general las pacientes con LSIL o menor lesión continuaron en control. Y tenemos una paciente que falleció. Esto es con respecto al grupo de seguimiento de pacientes. Con respecto al tratamiento, los tratamientos en general son ambulatorios y los realizamos en el área de la mujer, Ser Mujer en la calle Chile, la doctora Belén Díez, el doctor Horacio Vargas y yo, y también en San Rafael está la doctora Maestri. Ahí realizamos todos los procedimientos ambulatorios, y los procedimientos en donde necesitamos que las pacientes sean derivadas para internación son derivadas al pabellón Misericordia y las atendemos ahí en el Hospital El Carmen. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? En realidad, en la Argentina, los programas de prevención actualmente, en general, están organizados en base a la citología y a la citología convencional. Todavía no tenemos un programa fuerte, fortalecido, tanto en salud pública o en salud privada, en donde tengamos pruebas de BPH. Esto era lo que comentaba un poco Horacio. En todos los congresos del 2020 se habló de esto. La Organización Mundial de la Salud realiza estrategias para acelerar la eliminación de cáncer de cuello uterino, porque esto es un problema de salud pública. Entonces acá tenemos el famoso 90-70-90, que son las metas para el 2030 para poder eliminar el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el 90% de las niñas menores a 15 años estén vacunadas contra la vacuna del VPH, que el 70% de las mujeres estén tamizadas con pruebas de alta precisión a los 35 y a los 45 años, y que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino puedan ser tratadas. Por lo tanto, en OSEP, en este 2021, vamos a cambiar el sistema de tamizaje. Vamos a continuar con las mujeres menores de 30 años con la citología convencional, como veníamos anteriormente, y en las mujeres de 30 a 65 años vamos a implementar las pruebas del VPH. Estas pruebas no se recomiendan como tamizaje primario fuera de un programa organizado, ni fuera, obviamente, de la población objetivo. O sea que son muy importantes este seguimiento dentro de un programa. Entonces es por esto que en el 2021 la red de laboratorios de OSEP va a implementar el procesamiento de pruebas de VPH en el laboratorio central que se encuentra en el Hospital El Carmen. Y este es el tamizaje propuesto para las afiliadas. Esto está de acuerdo a las guías internacionales y seguramente podrá tener variantes.
Lo que proponemos es que a las mujeres entre 30 y 65 años podamos hacerles un test de ADN HPV. Si este test da negativo, la paciente directamente va a regresar al control a los 5 años. Y si este test da positivo, la paciente necesitaría una prueba con mayor especificidad, en este caso citología convencional, que es lo que poseemos. Si esto da negativo, la paciente regresa a los 18 meses para realizar nuevamente test de BPH y Papa Nicolau, y obviamente que si da positivo, ahí haríamos colposcopía y biopsia. Acá quería hacer una salvedad, que es que si da positivo, tenemos quizás la posibilidad de evaluar el uso de la genotipificación, que por ahora podría ser una herramienta que nos ayuda a seguir a las pacientes con más riesgos, que serían las de HPV 16 y 18. Bueno, y ya terminando, en realidad sabemos en el programa que siempre hay una continua necesidad de mejorar la implementación del programa. Siempre tenemos que reevaluar las metas y los objetivos año a año para saber en dónde estamos y qué podemos mejorar. Por lo tanto, sabemos que tenemos que aumentar la cobertura de tamizaje. Ese 30% lo tenemos que subir, y para eso tenemos que realizar mesas de gestión con las autoridades de OSEP para planificar y evaluar las actividades y la provisión de equipamientos e insumos, y a fin de garantizar la continuidad del programa a largo plazo. Es decir, que esto sea salud pública, que era lo que comentaban al principio los doctores. Desarrollar talleres y capacitaciones con agentes sanitarios y los equipos de salud para la búsqueda activa de las mujeres. Esto de la búsqueda activa va a ser también algo muy importante, y quizás a futuro tenemos la posibilidad de la autotoma, que eso también sería bastante prometedor. Y obviamente capacitar a los efectores de salud involucrados para la carga de información a fin de mejorar los registros. Lograr calidad en el tamizaje, debemos mejorar y fortalecer los laboratorios de citología, de anatomía patológica y la red de laboratorios, y sobre todo ahora que vamos a tener estas pruebas de tamizaje nuevas. Mejorar el sistema de seguimiento y tratamiento de mujeres con lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino. Debemos fortalecer estas redes entre los médicos, entre los administrativos, de referencia y contrarreferencia, entre las delegaciones y el nivel central, para poder mejorar el acceso a las pacientes. También seguir trabajando mucho con el grupo de seguimiento para poder contactar a las pacientes que no completaron todo el proceso de atención, y para poder articular con los servicios de referencia y poder derivarlas. Y obviamente capacitar al personal sanitario respecto a estas nuevas modalidades diagnósticas. Acá va a haber una transición y un cambio de la idea de realizar el Papa Nicolau a realizar este nuevo test de tamizaje con pruebas de BPH. Y por último, realizar controles de calidad. Evaluar la calidad del tamizaje, del diagnóstico, del tratamiento, con controles internos y externos para poder recién difundir los resultados y poder también evaluar el impacto del programa. Bueno, y esta es la barra de progreso. Sabemos que falta mucho para finalizar este trabajo, y es por eso que seguimos trabajando para llegar a los objetivos. Y también tenemos algo muy claro: sabemos que la asignación de los recursos económicos y técnicos es una condición básica para poder adecuar bien la planificación y la continuidad del programa. Las intervenciones específicas en los problemas sanitarios prioritarios tienen este enorme potencial de poder garantizar la salud en las comunidades más vulnerables, y es para eso que estamos trabajando, para poder eliminar el cáncer de cuello uterino en nuestras afiliadas, que seguramente son las afiliadas más vulnerables. Bueno, y con esto damos fin a la presentación. Le agradezco mucho a Alejandra Peñalosa, a Jackie Ferriña y a Mariela Romero, que son del grupo Ser Mujer, por todos los datos que han estado procesando. Muchas gracias. Muy bien, doctora Cintia Pérez Bazán, le agradecemos por su disertación. A continuación vamos a escuchar al doctor Xavier Bosch. Él es graduado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1972, se especializó en Medicina Interna y Oncología Clínica, máster en Salud Pública por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, 1978, y se doctoró por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1991. En el año 2015 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona.
Ejerció como epidemiólogo en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, International Agency for Research on Cancer, en Lyon, Francia, director del programa de investigación de epidemiología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología y codirector del Centro de Información de la IARC, Instituto Catalán de Oncología sobre VPH y Cáncer. Actualmente es consultorio honorífico de la nueva dirección del PREC, director del programa y Oncología e investigador senior del Instituto de Investigación Biomédica de Bell Beach. Pues bienvenidos a esta conversación sobre las oportunidades que tenemos en el siglo XXI de controlar el cáncer de cuello uterino, uno de los más importantes en la historia de los cánceres en la mujer. Esta es mi declaración de potenciales conflictos de interés en becas educativas y en becas personales. Y la agenda para la reunión de hoy va a incluir algunos aspectos de la epidemiología de la infección por VPH y de los cánceres asociados, y una segunda parte en la cual vamos a discutir temas de intervención. Como ustedes saben en este momento, el cáncer de cuello uterino ha sido declarado eliminable como un problema de salud pública, y esto nos ofrece por primera vez una perspectiva de que deberíamos poder resolver este problema de salud en lo que transcurre el siglo XXI, si las circunstancias de la COVID nos permiten hacerlo. Vamos a empezar con el impacto que tiene la infección por VPH en la enfermedad y en particular en el cáncer. Esta es una gráfica que construimos hace ya casi 10 años, en los cuales analizábamos en un volumen importante de mujeres, en este caso cerca de 1 millón, con citología normal, cuántas de ellas eran al mismo tiempo portadoras de un VPH de alto riesgo. El continente americano lo tienen en azul y se corresponde con las barras azules en el diagrama de barras, y nos explica que en la región del Caribe y Centroamérica, por ejemplo, 35% de las mujeres con citología normal son positivas para una infección de VPH, 1 de cada 3. Extraordinariamente importante, una prevalencia que en este caso el COVID no ha conseguido todavía alcanzar. Para la región de Sudamérica en general, un 15% de las mujeres son positivas, un 13% en Centroamérica, y el promedio mundial está cerca de 12 por 100.000 por año. Este es el resultado de generaciones y generaciones de infecciones que han pasado desapercibidas en el momento de producirse y que en sus versiones más graves a lo largo del tiempo son capaces de inducir tumores en varones y en mujeres. ¿Y qué tal es el volumen de patología generada? Pues en esta estimación estamos estimando cerca de 630.000 nuevos casos cada año de tumores inducidos por el VPH en la región anogenital y en la región oropánica. Y esto afecta a mujeres y a hombres. El cáncer de cuello, ciertamente el más importante y el que inició la mayor parte de los estudios etiológicos de VPH, rápidamente se confirmó que era el agente causal central y necesario para el desarrollo del cáncer de cuello. Con el paso del tiempo identificamos los mismos virus en los tumores de la vulva, en los tumores de la vagina, en los tumores del canal anal en mujeres y en varones, en los tumores de pene, en los tumores de escroto y más recientemente en los tumores de orofaringe, en particular orofaringe en varones. El cáncer de cuello uterino, el más importante de los asociados a las infecciones por VPH, claramente tiene una distribución geográfica muy característica. En general, en los países en vías de desarrollo es donde la incidencia y la mortalidad es más elevada, traduciendo en la práctica las limitaciones de los programas de prevención secundaria de screening que hemos estado impulsando en los últimos 50 o 60 años. Sobre todo en las regiones subsaharianas, en algunas partes de América Latina y en algunas partes del sudeste asiático, las campañas de screening han sido muy limitadas y su impacto en reducir la mortalidad por cáncer de cuello ha sido también muy limitada. Para
Para la región de América Latina, estimamos que anualmente se producen cerca de 80.000 casos de tumores asociados al VPH, incluyendo el cáncer de pene, incluyendo el cáncer anal en varones y en mujeres, los tumores de cabeza y cuello predominantemente asociados a los varones y en general una patología considerable de verrugas genitales. Esa es una patología que no está en el capítulo de los tumores de las lesiones neoplásicas, pero que ciertamente tenemos la capacidad de prevenirla utilizando vacunas contra el VPH-6. Estamos todavía cerca de 70.000 casos anuales de tumores de cuello uterino. De todas maneras, esta estimación basada en registros de tumores debe considerar que de toda la población de América Latina, la parte o la fracción de población que está cubierta por registros de tumores, que son los que definitivamente generan estas estadísticas, es todavía muy limitada. En este sentido, esta estimación debe considerarse altamente conservadora. Lo que sí creo que es interesante discutir es el hecho de que de toda la patología asociada al VPH, quien realmente domina el escenario sanitario son las lesiones preneoplásicas. Esta es una pirámide que corresponde a 30 países, los primeros 30 países europeos que formaron la Unión Europea Comercial. En esos 30 países estimamos que se producen todavía 52.000 casos de cáncer, pero que se producen en el mismo intervalo, en un año, 6 millones de lesiones precancerosas. Si lo consideramos sobre esta gráfica, tomamos estos 35.000 casos de cáncer del cuello uterino como la referencia, el número de casos de lesiones de alto grado, CIN 2 o CIN 3, multiplica por 11 esta cifra, cerca de 400.000, y el número de casos de diagnósticos de ASCO en los programas de screening multiplica esta cifra por 160, prácticamente 5,5 millones de casos de ASCO. Cuando discutimos prevención y cuando discutimos coste de la prevención, siempre hay que tener en cuenta que al hablar de cuello uterino, quien realmente está generando el máximo de utilización de recursos sanitarios es el diagnóstico y el seguimiento de las lesiones ambiguas, de los ASCO, y eventualmente de las lesiones preneoplásicas. Segundo aspecto que me gustaría considerar en el capítulo de la epidemiología es los tipos de VPH presentes en las lesiones neoplásicas y la variación geográfica, de qué forma el conocimiento de sus tipos virales ha influenciado la preparación de vacunas. Y aquí me gustaría retomar un trabajo que realizamos ya hace algunos años, generando una colección de cerca de 20.000 casos de cáncer, de tumores asociados al VPH, incluyendo los cervix, vulva, vagina, pene, ano, cavidad oral, orofaringe y laringe, y que consiguió una muestra bastante representativa y generalizada, por lo menos en la región de América Latina, Argentina siendo una contributora neta a todos los tumores, pero también en Europa, menos en África y en la región asiática. Por lo tanto, nos daba la oportunidad de analizar exactamente con la misma tecnología una muestra muy grande de tumores de diferentes regiones geográficas del mundo, intentando contestar a la pregunta de qué vacunas deberíamos hacer y, más importante todavía, si las mismas vacunas serían igualmente eficaces en las diferentes partes del mundo. Y estos son algunos de los datos que corresponden a la región de Central y Sudamérica. Lo que tienen ustedes marcado en rojo es la columna de la fracción atribuible de cáncer de cuello a los VPH 16 y 18, correspondiente a las primeras vacunas que se presentaron. La zona amarilla corresponde a la fracción atribuible al VPH 31, 33, 45, 52 y 58, que son los tipos adicionales incluidos en la vacuna nonavalente.
Vean ustedes que la fracción de 16 y 18 tiene una cierta variabilidad. Es un 56% en Guatemala y es un 76% en Argentina. Pero cuando consideramos la suma de las dos, los 16 y 18, más el resto de los tipos incluidos en la vacuna no navalente, veis que la fracción atribuible es ciertamente constante. Para toda la muestra de estudio representaba cerca del 90% y para América Central y Sudamérica un 88%. Por lo tanto, podemos decir que con el espectro que cubre la vacuna no navalente, estamos realmente haciendo un impacto extraordinario, cerca del 90% en todos los países de América Latina. Y esto ocurre tanto para los cánceres asociados al VPH como para las lesiones precancerosas en canal anal, vagina, vulva y pene. Vean ustedes que la fracción de 16 y 18 tiene también una cierta variabilidad según la localización tumoral, pero que la suma del 16 y el 18 y los 5 tipos adicionales nos sitúa en unas fracciones atribuibles y, por lo tanto, estimamos que esta sería la fracción de casos prevenidos en poblaciones vacunadas que oscila entre el 85 y el 95%. Una perspectiva extraordinaria para las opciones de prevención que tenemos. Y de hecho, las primeras dos vacunas que aparecieron, las dos incluían el 16 y el 18, la vacuna cuadrivalente añadió el 6 y el 11, y posteriormente la vacuna no navalente añadió los 5 tipos adicionales que tienen aquí marcados. Y por lo tanto, en este momento lo que sabemos es que la capacidad de prevención para el 16 y el 18 es altísima, es en general cercana al 100%, que la vacuna bivalente además presenta un cierto grado de protección cruzada a 3 tipos relacionados genéticamente con el 16 y el 18, pero no directamente incluidos en la vacunación, y que la vacuna no navalente incluye esos tipos directamente como antígenos esenciales. Por lo tanto, en este momento tenemos la disponibilidad de la vacuna bivalente y de la vacuna no navalente como los pilares sobre los cuales van a oscilar los programas de vacunación en el siglo XXI. ¿Y cómo están marchando, cómo están evolucionando las incidencias de los tumores asociados al VPH? Pues en esta gráfica representamos en 3 estratos de nivel socioeconómico el HDI, que es el Human Development Index, es un índice de bienestar social y de riqueza de servicios sanitarios en países intermediarios, en países con niveles altos de desarrollo y en países con niveles muy altos de desarrollo. Los países más ricos del mundo estarían representados en esta tercera sección. Y vean ustedes que las estimaciones puntuales de la incidencia de cáncer de cérvix en el intervalo 1993 a 2007 tienden en general a reducirse, aunque de forma significativa no empiezan a reducirse más que en ese pequeño grupo de países que están en general en Estados Unidos, en Europa o en Australia. Pero la tendencia general, con algunas excepciones como son estos 2 registros de tumores en la China, la tendencia general es a reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino. De todas maneras, este fenómeno de una incidencia reducida hay que contrastarlo con la población a la cual se aplica. Y lo que tenemos, la perspectiva que tenemos es que las poblaciones están volviéndose, tienen una esperanza de vida mayor y por lo tanto se convierten en poblaciones envejecidas, que los patrones de comportamiento sexual, en particular en las generaciones jóvenes, están generando un volumen de infecciones muy superior a lo que tenían en los periodos antecedentes, sus madres, sus abuelas, y por lo tanto, a pesar de que la incidencia por unidad de población, en general por 100.000 mujeres y por año, tiende a reducirse, en la medida en que la población a riesgo tiende a aumentar,
las predicciones es que en el intervalo 2012-2030 la cifra de casos de cáncer cervical evolucionará de 528.000 a 710.000 y que este fenómeno se producirá predominantemente en países en los cuales el screening está muy limitado. Por lo tanto, tenemos un problema importante en el número de casos y una tendencia importante a aumentar este número de casos en los países en desarrollo. De aquí la importancia que la OMS ha concedido a la campaña de eliminación y en general a las campañas de introducción de las vacunas VPH en el resto. Lo que es interesante es observar al mismo tiempo la tendencia temporal en tumores para los cuales no tenemos programas de prevención secundaria como el screening, que afecta exclusivamente al cáncer de cervix, de todos los tumores asociados al VPH. Y vean ustedes en estas gráficas, para el cáncer anal en los Estados Unidos, una tendencia creciente en los últimos años, en general traduciendo cambios en las prácticas de comportamiento sexual en las poblaciones jóvenes. Y lo que es más interesante, en la gráfica de la derecha, la incidencia de los tumores de orofaringe en los varones, en este caso indicados por esta gráfica en color rojo. En el año 2010, la incidencia de los tumores de orofaringe masculinos ya superaron la incidencia del cáncer de cuello uterino en las mujeres y por lo tanto se convierte en los Estados Unidos en el primero de los tumores asociados al VPH para los cuales únicamente tenemos las opciones de vacunas. Y la predicción a lo largo de los primeros 30 años de este siglo es que esa incidencia va a seguir aumentando de forma exponencial, convirtiéndose en el primero de los problemas asociados al VPH de neoplasia. Me gustaría ahora mover un poco el tema hacia las opciones que tenemos de intervención, porque, como hemos comentado, el cáncer de cuello uterino ha sido declarado ya un tumor erradicable mediante estrategias combinadas de vacunación y de screening. Aquí el rol catalítico de la OMS ha sido extraordinario. En el año 2018 ya se declaró al cáncer de cuello como eliminable como problema de salud pública. Esa es una definición un tanto compleja que en realidad se ubicó en el nivel de tener una incidencia de cáncer de cuello por debajo de 4 casos por 100.000 mujeres y por año. Y en el 17 de noviembre del año 2020, es decir, hace apenas un par de meses, oficialmente los países votaron la campaña de eliminación y formalmente se hizo el lanzamiento que coloca al cáncer de cuello al mismo nivel que en el pasado se colocó la sarampión, se colocó a la polio o un poco más para atrás se consiguió eliminar la viruela. Y los ejes de esta campaña de eliminación están sintetizados en esta gráfica, que no es una gráfica cuantitativa estrictamente hablando, sino conceptual. Si consideramos la incidencia de cáncer de cuello uterino y consideramos las prácticas preventivas que estamos realizando hasta el momento, manteniéndolas constantes, la predicción es que la incidencia va a mantenerse también constante a lo largo del siglo. Si conseguimos una campaña intensiva de vacunación, alcanzaríamos el nivel de eliminación, que es este nivel de 4 por 100.000 mujeres y por año, más o menos a principios del próximo siglo. Pero si a la campaña de vacunación conseguimos añadirle una campaña intensiva de screening, aceleramos y adelantamos este momento de alcanzar la cifra de los 4 por 100.000 a mitad del siglo corriente. Y ahí está todo el secreto de la campaña de eliminación. Hay que conseguir vacunación intensa en todas las poblaciones mundiales y en la medida de lo posible añadirle a esta campaña de vacunación una campaña que nos resolverá los casos que están ya en curso y que únicamente el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz conseguiría eliminar de las cifras de mortalidad. La fórmula final que esta campaña va a tomar
define como objetivo, como visión, un mundo sin cáncer cervical. El objetivo es reducir durante el siglo presente la incidencia por debajo de 4 casos por 100.000 mujeres y por año, y los objetivos tácticos hasta 2030 se resumen en esta gráfica, en esta diapositiva. Un 90% de las niñas vacunadas antes de los 15 años, un 70% de mujeres cribadas con tecnología de VPH a los 35 y a los 45 años de edad, es decir, 2 veces. Y un 90% de las mujeres encontradas positivas en este cribado, ofrecerles acceso al tratamiento. Con esta estrategia, que es bastante propagandística en el sentido de que científicamente estas cifras cuestan un poco de calcular y de precisar, pero la interpretación es que si se lograra para 2030 este nivel de actividad preventiva, reduciríamos en un 30% la mortalidad por cáncer de cuello. Si colocamos las incidencias del cáncer de cuello uterino en América Latina, esta es la ubicación de Argentina, estas son las incidencias actuales, por arriba de 35 por 100.000 en algunos de los países de más alto riesgo, y este sería el objetivo para 2030 fijado por la Organización Mundial de la Salud, una incidencia de 4 por 100.000 por año. Por lo tanto, este es el volumen de tumores que deberíamos intentar prevenir en la campaña de vacunación. ¿Qué es lo que sabemos en este momento de las vacunas? Pues las vacunas hasta el momento han dado unos resultados extraordinarios. En la historia natural de la infección del cáncer tenemos los parámetros de exposición, que es la infección por VPH o la infección persistente, y en todas ellas los trials y los resultados poblacionales ya nos están diciendo que la protección conferida por las vacunas está altísima al nivel del 95-100%. Después de la exposición, en algunos de los casos se producen lesiones preneoplásicas y de nuevo aquí tenemos unos resultados extraordinarios en la prevención de lesiones preneoplásicas de alto grado, lesiones vulvares, lesiones vaginales, lesiones anales y verrugas genitales. Y tenemos también primeras observaciones de prevención de la papilomatosis respiratoria recurrente en los países que han vacunado con la vacuna que incluye el 6 y el 11. Finalmente, algunas de estas lesiones van a progresar a cáncer y es una satisfacción saber que en este momento tenemos ya evidencia de que la vacunación precoz de las niñas es capaz de reducir la incidencia del cáncer cervical mayor. Y deberemos esperar todavía un poco más para tener la observación de la prevención de otros tumores anogenitales y orofaringéus. En esta ingente cantidad de datos que se han generado desde los estudios en fase 2 y fase 3 a los estudios poblacionales, sistemáticamente se ha ido revisando la seguridad vacunal y el Comité de Vigilancia de la Sanidad de la Seguridad Vacunal evaluó por última vez hace 2 años la vacuna VPH, indicando que era extraordinariamente segura. Y esta es la primera observación de un estudio poblacional que describe la reducción de los tumores asociados, de los tumores de cuello uterino asociados al VPH. Se trata de un estudio de 1.7 millones de niñas de 10 a 30 años, seguidas con los registros de cáncer en Suecia, y ahí pudieron observar la tasa de incidencia por 100.000 mujeres en niñas vacunadas, que fue de 47 por 100.000, con 19 casos positivos, y en no vacunadas, que fue de 94 por 100.000, con 538 casos. El índice de incidencias entre las mujeres vacunadas y las no vacunadas para toda la cohorte de casi 2 millones de niñas fue de 0,37, lo cual traduce una capacidad de protección
de un 63%. Si la vacunación se produjo antes de los 17, la prevención era cercana al 90%, que es exactamente la cifra que habíamos estimado en función de los tumores atribuibles a ese tipo de infecciones. Pero si la vacunación se produjo más allá de los 17, entre los 17 y los 30 años de edad, la mayor parte de estas vacunaciones fuera del programa rutinario del país, todavía teníamos una protección cercana al 50%. Con lo cual, la idea define muy bien cuáles son las prioridades: vacunar masivamente y extensamente antes de los 17 años de edad y tener la anticipación de que la vacunación de la mujer, por lo menos hasta los 30 años, confiere un nivel de protección extraordinario. Estas serían las gráficas de incidencia en las no vacunadas y las gráficas de incidencia de las vacunadas antes de los 17 años. Otro de los análisis importantes para entender cómo funcionan estas vacunas es este primer metaanálisis y revisión sistemática de los estudios que informaron sobre el impacto. El impacto es una medida de la intervención en la cual disponemos de una comparación antes y después de la vacunación en poblaciones vacunadas. Con lo cual tenemos las poblaciones que se vacunaron adecuadamente, las poblaciones o las personas que se vacunaron parcialmente, las que cumplieron con los calendarios, las que modificaron los calendarios por cualquier razón. Pero en este metaanálisis se incluyeron 65 publicaciones de 14 países, que incluyeron 60 millones de individuos y 8 años de seguimiento. Por lo tanto, una evidencia extraordinaria en esta investigación. Y en todos estos casos, para alguno de los endpoints, que eran o bien infección, o bien lesión perineoplástica, o bien cáncer, y en este caso el endpoint era verrugas genitales, que permitían una comparación de la incidencia de esta patología antes de la vacunación y después de la vacunación. Y estos son los resultados. Si por un momento se fijan en el primero de los paneles, en este caso son países que utilizaron la vacuna cuadrivalente y evaluaron la incidencia de verrugas genitales en los 8 años después de iniciar el programa. Esta información nos dice dos mensajes importantes. El primero es que la intensidad de la vacunación es esencial. Las líneas rojas representan en todos los casos la incidencia en personas o en comunidades en los cuales la vacunación era de baja intensidad, o bien porque se vacunó simplemente una cohorte de nacimiento, niñas de 17 años, por ejemplo, o bien porque la cobertura vacunal era inferior al 50% de la población. Y las líneas azules representan países con alta intensidad, países que o bien vacunaron múltiples cohortes de inicio, o bien que la cobertura vacunal era superior al 50%. Si comparamos, por ejemplo, en niñas de 15 a 19 años, por lo tanto, las que formaron parte de la cohorte a las cuales se ofreció la vacunación, y tenemos la incidencia de referencia antes de la vacunación en esta línea horizontal de aquí, vemos que en el periodo de 5 años de seguimiento, la reducción de las verrugas genitales fue muy importante y muy significativa, y claramente mucho más importante si el programa de vacunación era de alta intensidad, múltiples cohortes o coberturas muy altas. Y este fenómeno se reproduce por lo menos hasta los 29 años, en los cuales la protección continúa manifestándose con una caída muy importante para los países con alta penetrancia de la campaña de vacunación. Por lo tanto, la intensidad vacunal, una pieza esencial. Pero además, si miramos ahora el panel de la derecha, que corresponde a niños y varones que no recibieron ninguna vacuna programada, veis que la gráfica azul
entre los 15 y los 19 es prácticamente la misma que la que observamos en las niñas vacunadas. Esto quiere decir que las relaciones entre este grupo de niñas y este grupo de niños, en cuanto las niñas están ampliamente vacunadas, la protección se ejerce también en ese grupo de edad de los masculinos. Pero si, por el contrario, estamos en una población con baja intensidad de vacunación, prácticamente no hay ningún efecto. Por lo tanto, el segundo mensaje, estas vacunas, por el hecho de que la transmisión es siempre a través de las relaciones sexuales, el efecto de rebaño, el efecto de protección de los no vacunados que conviven con las niñas vacunadas es extraordinariamente importante y debemos tenerlo en consideración. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que tenemos que seguir en la vacunación en los próximos años? Pues claramente, lo primero, extender la vacunación. En este momento hay ciertos problemas de producción y de acceso a las vacunas para muchas poblaciones. Continuaremos monitorizando la eficacia y la seguridad. Seguramente las indicaciones de vacunación se van a extender a grupos adicionales en las dos direcciones, grupos de niños o grupos de mujeres en edades intermedias, introducción de la vacunación masculina, estudios de la eficacia de una dosis o de 2 dosis para los grupos de edades intermedias y finalmente definir cuáles son las necesidades de screening en las cohortes vacunadas. Este es uno de los aspectos con los cuales me gustaría terminar mi comentario. Desde el punto de vista del screening, hemos considerado las vacunas, ahora consideramos el screening, que va a ser objeto de una segunda presentación más adelante. Simplemente anticiparles una de las gráficas de un trabajo que tenemos en este momento en curso y que sigue manteniéndose confidencial. Tenemos 45 países que ya recomiendan el screening primario con VPH, o bien como test único, o bien como parte de un co-test con citología, que es lo que ocurre en los Estados Unidos, pero en la mayor parte de los países desarrollados, la transición, por lo menos desde el punto de vista conceptual, está realizada ya en 45 países, aunque la mitad de ellos todavía están transicionando de los programas de citología a los programas de virología. Y en cuanto a la cobertura del screening, que es el segundo de los temas esenciales, la protección realmente se ejerce cuando estamos interviniendo en las poblaciones. Veis en los 4 grupos de países en relación al nivel socioeconómico, para los países más pobres del mundo, donde tenemos una barrera o un objetivo de tener por lo menos un 70% de las mujeres que hayan realizado por lo menos un test de diagnóstico precoz entre los 30 y los 49. Para los países pobres este es uno de los inexistentes y aquí justifica un poco los mapas de distribución de incidencias que ya nos indicaban que en estos países había una capacidad muy baja para prevención secundaria. Para los países de nivel intermedio bajo o de intermedio alto, en este caso este correspondería a Argentina, tenemos ya algún grupo de países en los cuales por lo menos un 70% de las mujeres en ese grupo de edad se han hecho por lo menos un test de diagnóstico y claramente en los países ricos donde la mayor parte de las mujeres tiene acceso a servicios de screening bien organizados. Y me gustaría dejar como conclusión para estimular un poco la discusión que podamos tener en este momento, algunas ideas sobre cómo podríamos acelerar y cómo podríamos desarrollar nuevas iniciativas en la prevención de un tumor que durante años ha sido considerado como un tumor de etiología, si me permiten la expresión, desconocida, hasta el momento en el cual entendemos que es el resultado de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que podemos aprender cuando
consideramos que estamos lidiando con una enfermedad de transmisión sexual. No me parecería exagerado considerar que durante los 50, 60 o 70 años en los cuales no conocíamos la etiología de este tumor, el cáncer de cuello fue una cuestión de patólogos, de citotecnólogos, de colposcopistas y de ginecólogos que intentaron clasificar de muchas maneras distintas la progresión de las lesiones desde la normalidad hasta el carcinoma invasor y decidir en qué momento era imperativo intervenir. Cuando entendemos que el origen de todo esto es una infección de transmisión sexual, debemos empezar a considerar la complejidad de las indicaciones y la complejidad de la transmisión sexual en el escenario actual, pero ciertamente empezar a entender que se nos abrían posibilidades nuevas que jamás se habían considerado en la época de Papa Nicolau y compañía. Ciertamente, si tenemos una vacuna, esta es la intervención princeps para proteger al individuo, pero sobre todo para interrumpir la circulación viral en una comunidad. En la segunda de las imágenes tienen ustedes a John Snow. John Snow fue un médico que tuvo que combatir una epidemia de cólera en la ciudad de Londres y llegó a la conclusión de que la transmisión ocurría por el agua. Finalmente llegó a desmontar el manubrio de una de las fuentes de acceso de los vecinos al agua potable y les obligó a ir a buscar agua a fuentes menos contaminadas, y simplemente con esta estrategia redujo globalmente la exposición de todo el barrio a las infecciones por cólera. Pero en este caso estamos considerando que toda la ciencia desarrollada por los grupos que han hecho, que estudian y que se dedican a las enfermedades de transmisión sexual, deberían tener alguna opción, deberían tener alguna iniciativa que nos sirviera a nosotros también para prevenir la circulación del VPH en nuestras poblaciones. ¿Y en qué condiciones podemos nosotros aprovechar esta experiencia? Interrumpir la transmisión sexual. Esta es la fórmula mágica, y el COVID nos está enseñando cada día que el problema es la transmisión, que el problema es bloquear la transmisión a base de crear individuos barrera, individuos inmunes. Pero en nuestro caso tenemos, en primer lugar, que el papiloma tiene un reservorio social que es exclusivamente humano. No debemos lidiar con murciélagos que puedan llegar a reproducir el virus o con reservorios animales que permitan una replicación ininterrumpida de la infección. Y en segundo lugar, que las mujeres positivas ya están siendo identificadas por los programas de cribado. Por lo tanto, tenemos plena responsabilidad en la circulación entre humanos y por lo tanto intervenible. Y tenemos un mecanismo social ya en funcionamiento que nos permite identificar a las mujeres VPH positivas. Y estas mujeres VPH positivas, los varones positivos serían exactamente igual, pero no tenemos programas de screening para los varones. Pero estas mujeres deberían entenderse en su doble situación. La primera es la situación de riesgo para ellas mismas y la segunda es la situación de carriers, de diseminadoras de la infección en la comunidad. En la mentalidad convencional del diagnóstico precoz y del screening, cuando identificaremos una mujer como positiva para VPH, la respuesta sanitaria es protegerla a ella de progresar a una lesión TRIM3 o más avanzada. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando identificamos a una mujer VPH positiva? Pues no tenemos tratamiento y por lo tanto, wait and see, hay que esperar. Pero lo que hacemos es aumentar la vigilancia individual de esta persona con
visitas más frecuentes, con test de triaje, con test de diagnóstico, eventualmente con cirugía. Por lo tanto, en la mentalidad convencional estamos resolviendo el primero de las funciones, que es la de resolver el riesgo individual de esta mujer. Pero hemos dicho que teníamos una segunda opción. La segunda opción es que mientras estamos en una estrategia de wait and see, de seguimiento intensivo, esta mujer sigue siendo una potencial diseminadora de la infección a la población. Y por lo tanto, lo que debemos intentar es proteger a la población de la transmisión que se genera por los individuos VPH positivos, mientras esperamos protegerla de la progresión. ¿Y esto cómo se traduciría? Pues ciertamente COVID nos está enseñando ahora prácticamente a todo el mundo lo que es una velocidad de transmisión y el riesgo, el número replicativo de cada uno de los momentos en los cuales anticipamos cuántas nuevas infecciones se generan por cada caso infectado. Este fenómeno en el VPH está muy mal estudiado. En las estimaciones que tenemos hasta el momento lo sitúan en torno a 2 o 3, pero ciertamente tiene que ver con el comportamiento sexual de las generaciones jóvenes, que está cambiante en muchos países, que ha cambiado de una forma dramática en los últimos 50 años y, por lo tanto, monitorizar la velocidad de transmisión debería ser un objetivo de investigación interesante. Contact tracing, la idea de buscar a los contactos, que en este momento es el eje central del control del COVID, para VPH prácticamente no se ha hecho. La educación sexual de las mujeres y de los varones portadores, que entiendan que la transmisión depende de un comportamiento que es enteramente decisión personal, hacerlo o no hacerlo, y ciertamente explorar la vacunación de los reservorios sociales de VPH, por ejemplo, la población de prostitución o las poblaciones más desfavorecidas que están a la vez a riesgo elevado de desarrollar un cáncer, siempre han sido los grupos donde el cáncer ha sido más importante, pero al mismo tiempo tienen este rol de diseminadores en la población. El segundo de los aspectos en los cuales podríamos aprender de la patología de las enfermedades infecciosas es el concepto de si vacunar a una mujer positiva para VPH puede llegar a reducir la transmisión. Y en segundo lugar, extender la vacunación de forma generalizada a las mujeres de edades intermedias para simplificar sus necesidades de screening. Y me gustaría parar un momentito en cada una de estas dos alternativas. La posibilidad de reducir la transmisión mediante vacunación de las mujeres positivas, aprovechando que estas mujeres se identifican rutinariamente en los programas de cribado, parte un poco de la idea de cómo las vacunas llegan a funcionar. Y hasta el momento entendemos que cuando vacunamos a una persona genera anticuerpos, estos anticuerpos trasudan o exudan, trasudan de forma natural al líquido vulvovaginal, pero en el momento que hay una pequeña lesión, exudan para resolver, o con el suero que tiende a resolver las microerosiones en el tracto genital. Y la interpretación actual es que cuando llega un papiloma a esta situación, los anticuerpos recubren los puntos de anclaje en la membrana basal y en ese momento se interrumpe la infección de la membrana basal. La propuesta de vacunar a las mujeres positivas, sean mujeres que tienen la infección o sean mujeres que tienen un CIN1 o que tienen un CIN2, es que este fenómeno también podría pasar a la inversa. Cuando una mujer está eliminando viriones regularmente a la cavidad vaginal, si el líquido cérvico-vaginal está ya impregnado de anticuerpos, estos anticuerpos podrían también fijarse a los receptores de superficie y disminuir el riesgo
de infección de sus compañeros sexuales. Esta hipótesis está actualmente en investigación intensiva en nuestro grupo y en otros grupos, pero la consecuencia práctica es que la alianza entre el screening y la vacunación, que serán el eje de la prevención del cáncer asociado al VPH en el futuro, esta alianza entre estas dos estrategias incluiría la vacunación sistemática de las mujeres encontradas VPH positivas, aquí el 12% de la población mundial, de la primera de las diapositivas, vacunarlas para por lo menos resolver esta segunda componente de la alta prevalencia, que es la alta transmisibilidad. La segunda de las opciones es la que vino a denominarse HPV Faster, que es la estrategia que propone extender la vacunación en los grupos de edad intermedia. Sobre esta escala de las edades de las mujeres, el screening con VPH se ubica en torno a los 30 años en la mayoría de los protocolos, y los trials de vacunas explorando la capacidad de prevención a lo largo de la edad se han completado satisfactoriamente hasta los 45 años para la vacuna cuadrivalente, hasta los 55 para la vacuna bivalente. En este momento, la estrategia dominante es la de vacunar sistemáticamente hasta los 14 años, 15 años. Más o menos este es el nivel de vacunación. 15 años se ha ubicado para 2 dosis de vacunas. En algunos países se han hecho campañas de catch-up. Estas campañas requieren 3 dosis en lugar de las 2 dosis, pero quizá el ejemplo paradigmático es la población australiana, que durante 2 años vacunó hasta los 26 años de edad, y a consecuencia de esta campaña intensiva de vacunación desde los 9 hasta los 26 años de edad, fue la primera población que reportó un impacto dramático en la reducción de verrugas genitales y lesiones preneoplásicas, tanto en mujeres vacunadas como en varones. La propuesta de HPV Faster es extender esta vacunación hasta algún intervalo entre los 35 y 45 años de edad, unos límites que deberán fijarse en los primeros estudios controlados para intentar evaluar esta alternativa, porque lo que sí sabemos es que a todos estos grupos de edad la vacuna es altamente eficaz y la vacuna es segura. Lo que ocurre en este caso es que en la medida en que adelantamos la edad de vacunación a edades más avanzadas, muchas mujeres se habrán infectado ya en el camino. Y por lo tanto necesitamos por lo menos un episodio de screening, seguido o no de triaje y de tratamiento, en torno a estas edades de vida. Este triaje, este screening y triaje debería identificar y resolver todos los casos que ya estaban en curso debido a infecciones en los años precedentes. Y nos encontraríamos en este momento, si esta estrategia de combinar el screening con VPH y la vacunación con una vacuna de amplio espectro, nos encontraríamos con mujeres cuyo riesgo de tener un cáncer de cuello sería prácticamente cero. Serían las mujeres negativas para un test de VPH de alta calidad y que hubieran recibido una vacuna de amplio espectro en el número de dosis e intervalos adecuados. Por lo tanto, nos quedaría como pregunta de investigación qué necesidades de screening van a tener mujeres que en un momento determinado, entre los 30 y los 45, tuvieran un test negativo y una vacunación satisfactoria. Probablemente las necesidades subsecuentes de screening serían 1 o quizá 2 durante el resto de la vida. Si además introducimos la vacunación masculina, como hemos visto que ya han hecho en cerca de 35 países en el mundo, lo que haríamos sería aumentar rápidamente la protección de grupo y la resistencia del programa
a las posibles interrupciones. En este momento estamos en este fenómeno en el cual la vacunación COVID y el control del COVID ha acaparado toda la atención sanitaria y toda la inversión sanitaria. Y en este momento la vacunación VPH ha sufrido y seguirá sufriendo en algunas poblaciones. Si en estas condiciones el programa de vacunación incluye a los varones, la resiliencia del programa es superior y la traducción en casos de cáncer sería, en este caso, infección. Si estamos en esta situación a la cual hemos hecho un despistaje de los casos prevalentes y una buena vacunación profiláctica para el futuro, la reducción de las necesidades de screening claramente simplificaría los programas, que este es un objetivo prioritario en los países en desarrollo, y ciertamente reduciría los costes. Y para concluir, me gustaría sintetizar lo que hemos venido discutiendo hasta el momento. En este momento, incluso para los países de nivel socioeconómico intermedio o bajo, técnicamente los recursos necesarios para controlar el cáncer de cuello están al alcance. Estos programas de control del cáncer de cuello, control, eliminación como problema de salud pública, sea cual sea la definición que finalmente adoptemos, deberán necesariamente integrar programas de vacunación que están en expansión y programas de screening que están en la mayor parte de los países transicionando de la citología al VPH. Finalmente, considerar que la epidemia de COVID que está masacrando a los servicios sanitarios en todo el mundo es un toque de atención importante de la trascendencia de mantener los servicios de salud pública activos y armados. Y este interés por las enfermedades de transmisión infecciosa, en este caso añadido las enfermedades de transmisión sexual, puede que llegue a ser una oportunidad para intensificar el cuidado que los servicios, que los países, que los políticos, que las estructuras sanitarias en función reciban de parte de la población y, por lo tanto, eventualmente pueden llegar a ser una ayuda para reforzar los programas de prevención del VPH. Muchas gracias por su atención.